Vamos a trabajar un poquito sobre el contenido de dos capítulos que tienen en la biografía, en la unidad que ven el gobierno de Irigoyen, y son los dos capítulos que tienen que ver con el libro siempre de David Rock. Uno es Tras las huellas de la tradición y el otro es El gobierno de los más capaces. En forma sintética, y antes de comenzar, les explico que este arco de 1890 a 1930, a través de estos dos capítulos, va a tratar básicamente de cómo se va uniendo este núcleo de sentimientos tradicionalistas, nacionalistas, con lo que va a ser la institución que les va a permitir llevar adelante sus acciones y expresiones, que tiene que ver con el ejército. En este arco de periodo entre 1890 y 1930, la Iglesia va a coagular muchos sentidos, ¿sí?, de los que van a unir a los tradicionalistas con los nacionalistas, y los nacionalistas van a encontrar en el ejército, a partir de coincidencias de criterios y de ideales que encuentran también en la Iglesia, el ejército va a ser el portador de la moral más eficaz para llevar a cabo su proyecto, y de ahí el título, el gobierno de los más capaces. Y esta imagen que ustedes ven en esta primera escena que mostramos tiene que ver con el centenario, ¿sí?, de 1810, 100 años después de la Revolución de Mayo. Se encuentra en un punto de inflexión, ¿sí?, porque los nacionalistas es el momento en que comienzan a ordenar sus expresiones, ¿sí?, y a ir cubriendo un papel social importante. Este 1910 entonces, ¿sí?, miren esta imagen, son desfiles que encabezan los presidentes y las principales personalidades. Fue un acontecimiento de celebración con invitados y políticos, personalidades de renombre internacional. Y también en este mismo momento, en 1910, es cuando la clase dominante, que festejaba sobre todo el centenario, es que los trabajadores, ¿sí?, se expresaron con sus críticas y con sus reclamos, diciendo que ellos no tenían nada que festejar, y expresaron su descontento en medio intentaron, ¿sí?, intervenir en los desfiles oficiales, y fueron rápidamente reprimidos. Entonces la fiesta que tenía organizada que tenía organizada la oficialidad, dejaba afuera a quienes constituían los monumentos y los edificios con los que la oligarquía quería homenajear, ¿sí? Todo lo que se había organizado, trabajado por los obreros, quedaban afuera del festejo, y en las manifestaciones de reclamo ante ello fueron brutalmente reprimidos, ¿sí? Y esta es una imagen que ustedes pueden chequear, estas noticias. Es un diario que tiene una sección histórica muy interesante, yo siempre lo cito, que es el diario A la Izquierda Diario, en la cual tiene una sección histórica que trae muchos de estos documentos e imágenes interesantes para estudiar. Bueno, las expresiones del nacionalismo argentino, ¿no? Ya desde 1901, Manuel Gálvez fue uno de los intelectuales, escritores, que ayudaron a construir la mirada nacionalista del país, de los habitantes, cómo los presentaba, ¿sí? Y es uno de los que fueron construyendo imágenes que abonaron el ideario nacionalista de su época. Gálvez encabezó ya en 1901 un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, y fundaron un diario literario que se llamaba Ideas, se conformó este diario en la expresión de oposición a la abrumadora mayoría de los estudiantes de Derecho de la universidad, que eran materialistas. Los estudiantes del diario Ideas se declaraban espiritualistas, comprometidos con la lucha heroica contra el ambiente materialista y descreído, extranjerizante y despreciador de lo argentino, indiferente hacia los valores intelectuales y
espirituales. Esta es toda una definición, ¿sí?, de estos tradicionalistas que ya están en relación a lo que entienden, ¿no?, por la nación y qué es lo que hay que defender de ella. Otro historiador argentino, que es muy necesario traer acá, que no, David Rock es inglés, ¿no?, pero este es un historiador argentino que ha estudiado también el tema de los nacionalismos en la Argentina, es Fernando Devoto, que trae, y nos es útil también una definición de esta nación y nacionalismos que se expresan en este periodo, y Fernando Devoto dice que el conjunto de los proyectos formulados y de los instrumentos utilizados por las élites políticas de los estados occidentales para homogeneizar poblaciones heterogéneas dentro de determinados confines nacionales. Esto implica, ¿sí?, esta idea de nación implica poner ciertas creencias comunes, ciertos relatos sobre los orígenes, ciertos símbolos identitarios y ciertos ritos movilizadores a los habitantes de un territorio independiente. Esta es una definición de nación muy interesante. Y según David Rock, ¿sí?, volvemos a los textos que nosotros tenemos en la bibliografía, los nacionalistas en este periodo pretendieron encarnar una esencia nacional originada en la antigüedad clásica y en el renacimiento de la cultura occidental. ¿Sí? En realidad padecen de una falsa conciencia, dice David Rock, porque sus mitos inventaban la realidad, declamaban defender la cultura popular, mientras que en los hechos estaban forjando la alta cultura. Declamaban proteger a la vieja sociedad popular, mientras que en los hechos ayudaban a construir una anónima sociedad de masas. Los nacionalistas son quienes se van a oponer a los relatos liberales y cosmopolitas de la generación del 80, ¿no?, los que habían construido esta generación, y frente a ello van a plantear otra forma de pensar el Estado que les es propia. En ese sentido, van a destacar la importancia de la Iglesia y la religión, ¿sí? La Iglesia se va a convertir en uno de los principales puentes entre los sentimientos antiliberales de los federales del siglo XIX y lo de los nacionalistas en el siglo XX. La Iglesia va a permitir, ¿sí?, coagular estos sentimientos que eran aún semidispersos para ir dando forma a estos nacionalismos, y fundamentalmente al nacionalismo que va a derivar luego en el católico. Pero estos elementos antiliberales, tradicionalistas, se van a ir conformando en nacionalismos gracias a la cohesión de ideas que le va a ir dando la Iglesia. Y en otro paso vamos a ver sobre el final cómo, ya coaguladas en un ideario, van a depositar en una corporación, que es el ejército, la capacidad, ¿sí?, de gobernar por ser los mejores. Bueno, pero entonces veamos cómo se está construyendo esta amalgama entre unos tradicionalistas, Iglesia y los nacionalismos. Estos nacionalismos argentinos atacaban el laicismo que habían promovido los liberales. Que los liberales habían generado reformas, como en el gobierno de Roca, ¿sí?, por ley de matrimonio civil, ley de registro civil, la ley 1420. Y estas reformas eran consideradas como anticlericales, y los nacionalistas demandaban el control eclesiástico en la educación, denunciaban que estas instituciones liberales nuevas eran representativas y a la vez opresivas. El matrimonio civil no era concebido, así como el registro civil, y la ley 1420, ¿sí?, era totalmente rechazada, y a la vez que instalaban en forma constante, ¿sí?, la discusión sobre el lugar que le cabía a la Iglesia en el campo no solo educativo,
sino en el campo político y social. Se funda un periódico en ese periodo que se llama El Católico, un periódico avalado por el Obispado de Buenos Aires, y que tenía expresiones tales como que había que dejar al monstruoso y perverso liberalismo sin un solo hueso sano, allí donde asomara su asqueroso hocico. Y hablaba, entre otros términos, al liberalismo como, ¿sí?, se referían a ellos como el mal universal. Bien, la Iglesia desarrolló las premisas del movimiento nacionalista, como fue la doctrina de armonía de clases y justicia distributiva. ¿Quién le dio conceptos a los nacionalistas? ¿Sí? A los nacionalistas argentinos, la Iglesia Católica. A partir de 1890, en nuestro país los católicos se unen a la coalición revolucionaria que se alzó, se levantó en contra del gobierno de Juárez Celman. En estas décadas, entre las demandas más fuertes que iban a expresar, se va a manifestar, ¿sí?, la Iglesia con su preocupación por el control, ¿sí?, en la educación, a la vez que reiteraban constantemente la acusación de que el liberalismo había destruido la organización de la sociedad orgánica, denunciaba que estas instituciones liberales eran opresivas, que no referían a la esencia del pueblo argentino, ¿sí? Afirmaban que el materialismo y el cosmopolitismo eran producto del liberalismo, y finalmente la convicción basada en que el derecho natural por el cual era legítimo derrocar a la tiranía por medio de la revolución. ¿Ves? Todo esto era una amalgama de ideas que comenzaron a expresarse. Entonces, en 1890, la Iglesia desarrolla otra de las premisas básicas de los movimientos católicos, como fue el concepto de armonía de clases. Esta idea adquirió mayor envergadura, una envergadura muy clara, muy contundente y terminante, a partir de la encíclica papal de 1891, Rerum Novarum. Rerum Novarum fue la encíclica que ayudó a la retroalimentación conceptual entre nacionalistas y católicos. Le dio los elementos para unirse. David Rock afirma que la encíclica ofreció a los católicos la alternativa para responder tanto al liberalismo como para oponerse a las teorías disolventes de los socialistas y de los comunistas. ¿Sí? Se quejaba, criticaba al liberalismo y les decía que se referían a ellos, ¿no?, como un reducido número de gente enriquecida que había impuesto sobre la masa empobrecida un yugo apenas mejor que la esclavitud. A la vez, y al mismo tiempo, criticaba y condenaba a los socialistas como astutos agitadores que pervertían el juicio de los hombres e incitaba a la gente a la sedición. Entonces, acá vemos dos elementos que ya van a tener en común todos los nacionalismos, que va a tener que ver con la clara oposición tanto al liberalismo como a lo que consideraban teorías disolventes. La oposición al capitalismo y la oposición al comunismo. ¿Cómo resolvían esa oposición? Con conceptos que permitían, ¿sí?, intentar unir en forma orgánica a la sociedad, como el de armonía de clases, como justicia distributiva. Proponían el equilibrio entre las clases a través de un programa de reformas paternalistas, adoctrinamiento e institucionalización. Aquí van a ver una concepción, una idea bastante particular de lo que es el gremio, de lo que es el sindicato, ¿sí? Entonces la Iglesia pretendía paralizar la descristianización de las masas trabajadoras, porque en este dúo de oposición el liberalismo, ¿sí?, era materialista, era positivista, ¿sí?, era laico, entonces no iba de acuerdo con la religión y un orden establecido, era internacionalista, y al mismo tiempo el socialismo, comunismo, eran
teorías disolventes, eran internacionalistas y eran materialistas y ateas. Entonces, en estos elementos no cabía la idea de armonizar a la sociedad. Entonces la encíclica venía a dar estos conceptos y manifestaba a la vez la urgencia de luchar contra la lucha de clases. Bueno, estrategias de la Iglesia en la organización y difusión de su ideario, ¿no? ¿Cómo actuó la Iglesia? Bueno, creando instituciones que ellos consideraban intermedias entre los hombres, los organizaba, les daba una armonía, un espacio de contención para mediar con el Estado, como por ejemplo fueron los círculos obreros que se crearon en Buenos Aires a idea del sacerdote alemán Federico Grote a partir de 1892. En estos círculos fueron pregonados, ideados y defendidos por el Papa León XIII en Rerum Novarum, la encíclica que acuña el concepto de justicia social y que es la que propone la posibilidad de mediar entre capital y trabajo. Los estados pueden, dice Rerum Novarum, mediar entre capital y trabajo. En estos círculos tenían como propósito mejorar la situación en que se encontraban los trabajadores, les prestaban asistencia médica, socorro mutuo, impulsaban también desde estos espacios proyectos de leyes sociales, así como la organización de los trabajadores en sindicatos. Pero fundamentalmente pretendían mantener aislados, alejados a los trabajadores, a los obreros, de las influencias de la izquierda. Incluyeron desde un principio la acción educadora, ¿sí? Para terminar la escuela primaria, para alfabetizar, mediante estas escuelas eran diurnas para los niños, nocturnas para los adultos, y los círculos obreros reconocían los derechos naturales de los hombres y las mujeres para asociarse, pero procuraban constantemente que estuvieran alejados de los gremios de la izquierda. Los círculos obreros denunciaban a la lucha de clases como antisocial y dañina para los intereses de los trabajadores y como orientada a convertir a los líderes sindicales en caciques de masas trabajadoras. Entonces insistían, ¿no? Llamaban a resistir las actividades de aquellos que amenazaban el bienestar de la nación, de la religión, de la familia y de la propiedad. Con todos estos elementos ustedes pueden tranquilamente ya ir percibiendo, ¿no?, cómo el discurso de Dios, patria, hogar, es el eje central de lo más recalcitrante y retraído, ¿no?, que tiene la ideología de derecha argentina. Bien, otra de las estrategias de la Iglesia Católica fue crear la Liga Social Argentina, ya también, en 1908. Fue una de las instituciones católicas que apareció durante este periodo y se comprometía a sostener la organización cristiana de la sociedad y a combatir todos los errores y tendencias subversivas de la época. Constantemente manifestaban su remembranza por los antiguos gremios que la Revolución Francesa había destruido. Afirmaban que los gremios podían llegar a unir a los trabajadores y a los empresarios en una sola entidad, actuando como instrumentos mediadores entre el individuo y la sociedad. En esta perspectiva, la comunidad nacional en sí misma debía estar constituida por una asamblea orgánica de todas las asociaciones o gremios. Ven en esta construcción cómo queda diluido, ¿no?, el individuo, el derecho individual. Es una vuelta constante a lo que es el gremio tradicional medieval. Desde esta institución, ¿no?, desde la Liga Social Argentina, los conceptos católicos de armonía entre las clases y justicia distributiva sustentaban, según ellos, las ideas griegas, estaban sustentadas, por las ideas griegas de equilibrio, medida o proporción. Esta liga quería la reconstrucción social sobre la base de las corporaciones, gremios y
asociaciones profesionales, en las que sin perder el individuo la libertad, encuentre una protección eficaz frente a todas las presiones de los fuertes. Aspiraban a instaurar un sistema orgánico paternalista que tomaba como modelo los antiguos regímenes europeos para implantar la reforma social e instituir la justicia. Bien, los tradicionalistas. Primeras expresiones de los nacionalismos. Expresaban su férrea oposición al movimiento positivista. Acá vamos a ver cómo uno de los puntos constantes de crítica va a tener que ver, ¿sí?, con el positivismo. Hacia 1900 el positivismo, el movimiento positivista, había penetrado no solo en la ciencia, sino también en el arte, la filosofía, la sociología y en todos los dominios del espíritu. El positivismo, propugnaba, como ustedes ya lo vienen estudiando, una fe absoluta en la ciencia, en el progreso indefinido que se alcanzaría por los adelantos técnicos, ¿sí?, y esto a la vez haría felices a los pueblos, y todo el ideario del progreso indefinido. Gálvez, en su periódico Ideas, fue el difusor del ideario que denunciaba que la raza argentina, especialmente la porteña, desaparece con el flujo de los inmigrantes, y la raza es la nacionalidad y la nacionalidad es la patria. Bueno, interlocutor de gran presencia como fue Manuel Gálvez para este ideario va a constantemente, ¿no?, va a marcar el peligro del cosmopolitismo, el peligro de tantos inmigrantes, y los va a hacer depositarios a ellos de más de uno de los males del momento. La tradición, ¿sí?, siguiendo el ideario de estos tradicionalistas, la tradición estaba fuertemente identificada con el federalismo y explícitamente opuesta al unitarismo y a los liberales. Los tradicionalistas procuraban promover la espiritualidad y condenaban al cosmopolitismo, concepto amplio del cosmopolitismo que abarcaba tanto desde el peligro de los inmigrantes hasta la vida cultural y urbana de Buenos Aires, incluyendo movimientos filosóficos como el positivismo, el darwinismo social, en un abanico, ¿sí?, muy amplio de significados que le otorgaban al cosmopolitismo. Idealizaban a las comunidades provinciales de la Argentina criolla, de la iglesia y las familias hispánicas. Entonces, los tradicionalistas surgieron de las provincias para combatir lo que ellos percibían como las consecuencias destructivas de la revolución liberal, la afluencia aluvional de los inmigrantes como gran problema, la proliferación del idioma extranjero que iba a destruir la riqueza de nuestra lengua heredada hispana, y a la vez las híbridas y falsas doctrinas del progreso. Bien, entonces, exaltaban a lo nativo contra lo extranjero, ¿sí?, como esa síntesis de este ideario. Intentaron crear un culto a la Argentina preliberal y preinmigratoria. Esto nos lleva a la Argentina, sí, casi hispánica, del periodo hispánico. Y el federalismo se asumía como la encarnación de la tradición nacional y de la identidad del país. Bueno, siguiendo con estas ideas de los tradicionalistas, ¿cuáles eran las ideas fuerza, ¿no? Como si tenemos que sintetizar o puntualizar, mejor dicho, las ideas del nacionalismo tradicionalista argentino. Se basaban en amor hacia la raza y hacia la patria. Perseguían el afianzamiento del espacio nacional, la conservación de las tradiciones, la emoción por el pasado, el amor a nuestra historia, a nuestro paisaje, a nuestras costumbres, a nuestros escritores, a nuestro arte, ¿no? Toda esta era la retórica constante de Gálvez. Los componentes esenciales de estos eran la iglesia y los caudillos. Ricardo Rojas fue otra expresión de ellos, porque fue quien se encargó de escribir
hacia 1909-1910, la restauración nacionalista, que consistió básicamente en una crítica, ¿sí?, al cosmopolitismo, y en esta obra de Rojas, que la hemos mencionado, ¿no?, en distintos momentos, en otros siempre mencionamos. ¿Por qué? Porque 1910 es un punto clave de expresión, ¿sí?, más ya una expresión muy fuerte de los nacionalismos. Y la obra de Rojas es la que se toma como un hito de publicación para estas ideas, porque en ella también se expresa, por eso lo tomamos, que la escuela, ¿no?, es aquella en la que se puede renovar nuestra historia y revivir una conciencia de la tradición. Por eso, ¿sí?, hay que fuertemente tomar a esa escuela y darle un carácter nacional. Otro de los intelectuales de aquel momento, que se expresó mucho en círculos literarios, fue Carlos Ibarguren, de origen salteño. Ilustró muchos de los aspectos básicos del movimiento nacionalista primigenio. Declamaba, decía, ¿no?, del mismo descender de los primeros conquistadores, de los encomenderos de la región, con orgullo. Evocaba en sus escritos la nostalgia de un pasado que se había perdido. Otro intelectual, que lo vamos también a retomar en otro momento, que tiene que ver con la difusión en la literatura y en la política de este ideario, fue Leopoldo Lugones, cordobés, que él escribe El Payador en 1916, donde se exploró el legado de la civilización greco-romana en la cultura nacional argentina. Entre sus manifestaciones están las viejas canciones gauchas, entonadas por trovadores errantes o payadores. Estos trovadores y payadores, decía Lugones, eran los personajes más significativos en la creación de nuestro pueblo. Lugones realizaba apreciaciones críticas sobre el gaucho Martín Fierro, de José Hernández, crítica literaria, ¿no? Y en una crítica en el buen sentido, porque él elogiaba el poema de José Hernández, Martín Fierro, como una pieza épica, prueba concreta de la existencia del pueblo argentino, porque la forma épica ilustra el único estilo en el cual cada pueblo lucha por la justicia y por la libertad, ¿no? Esto de escribir una épica, bueno, la nuestra, decía Lugones, era el Martín Fierro. Y acá continuamos con esta idea que ya nosotros hemos comenzado a trabajar en otros desarrollos específicos sobre educación, que entonces vamos cerrando y haciendo transversal el eje del tradicionalismo, la educación patriótica que se establece a través del Consejo Nacional de Educación a partir de 1908, ¿sí?, tiene que ver con este clima, con la restauración nacionalista, con la necesidad de armar un programa de enseñanza patriótica para estimular en los maestros y en los alumnos la mayor conciencia de los deberes cívicos, así lo afirmaba, sentimiento y también acentuar un sentimiento patriótico, preservar la identidad nacional ante la irrupción masiva de la inmigración y la acción disgregadora del anarquismo. Tengan en cuenta en esto cómo ya nos alejamos del inmigrante convocado como un educador y estamos ya muy cerca y claramente acusándolo de un nuevo tipo de barbarie. Por eso es un periodo que, siguiendo esta lógica de ideas, la ritualización en la escuela y el concepto de patria va a ser muy fuerte y se van a incorporar, ¿sí?, celebraciones y efemérides, como por ejemplo la Semana de Mayo. Esto ya lo estamos trabajando nosotros en los específicos enfoques de la dimensión educativa, pero los recordamos ahora para que sea completa la mirada de los nacionalismos en general, su expresión en lo educativo. Se establece el Día de los Muertos por la Patria, la Jura de la Bandera. Estas celebraciones tenían que estar muy acompañadas siempre, ¿sí?, de situaciones emotivas que incitaran, ¿sí?, a la emotividad y trajera también a la escuela a los padres, ¿no?
que también fuera a la escuela siempre el brazo que llegaba a la casa y que trajera a la escuela a los padres y contagiara de esta emotividad nacional. Bien, el último periodo que estamos acercando de estos capítulos tiene que ver cuando ya vamos preparando el camino hacia la década del 30 y en 1910 decía el movimiento nacionalista desarrolló, ¿sí?, una incipiente identidad política y se establecieron los primeros nexos entre los nacionalismos y los militares. Recuerden que ese gran puente estuvo también mediado por la Iglesia Católica. Escritores e intelectuales que formaban parte de este movimiento tradicionalista apoyaron las reformas sociales que promovían, que reclamaban y pedían los grupos católicos. ¿Sí? Representantes intelectuales argentinos de este ideario, para cerrar esta idea y a la vez comenzar con otras, fueron Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y Manuel Gálvez. Tenemos que también trabajar un concepto que nosotros también venimos estudiando y que hacen al periodo, que es la particularidad del movimiento filosófico del krausismo. ¿Por qué? Porque va a ser el que le dio concepto y el que le dio base filosófica a don Hipólito Yrigoyen y en parte al irigoyenismo. No hacía todo el periodo de los gobiernos radicales, pero es muy interesante ver cómo tomó, ¿sí?, cómo se toma en el periodo de Yrigoyen el krausismo y qué relación tiene esto con la religión, ya que Yrigoyen definía el radicalismo no como un partido, sino como un movimiento, pretendiendo representar a la sociedad en su conjunto más allá de los intereses sectoriales, para la realización así del bien común. En este periodo el bien común, paz, solidaridad, armonía entre los hombres, los pueblos y las naciones, va a ser una constante reiterada. Del mismo modo, Yrigoyen concebía al Estado en términos más firmes, más afines, más en relación, más en concordancia con los de Rerum Novarum, un Estado que podía mediar, que a la idea del liberalismo clásico de cómo debe actuar un Estado. Yrigoyen se acercaba más a Rerum Novarum, porque decía que el Estado debía arbitrar, ¿sí?, entre intereses competitivos. Su tarea debía ser la reconciliación, la unidad social y la justicia distributiva. En esencia, el krausismo no era otra cosa que una suerte de catolicismo sin iglesia. Se iba muy de la mano estos conceptos de la iglesia. Un cuerpo de ideas fue este krausismo que se tornó sumamente popular entre los españoles y entre algunos liberales latinoamericanos, porque les daba estos elementos que, como vimos justamente, les permitía rechazar a la iglesia tradicional por feudal, por reaccionaria, pero al mismo tiempo sostener una versión secular nueva, ¿sí?, de estas premisas de la iglesia, de manera de ganar apoyo en una población que estaba formada por valores católicos. Esta permitía entrar por ahí. Bien, en relación al Estado, ¿sí?, la moral del Estado, Yrigoyen relacionaba a la moral pública con el carácter nacional. La moral de los individuos y de las figuras políticas del Partido Radical, sostenía Yrigoyen, habrían de producir la moral del Estado. Así, decía, un pueblo debe, en primer lugar, mantener y desarrollar su carácter nacional en forma de una moral pública, porque sólo en razón de ella se hace respetable el pueblo. Entonces, finalmente Yrigoyen combinaba el énfasis que ponía en las elecciones libres con la idea católica del bien común. Entonces era una democracia liberal de base católica, aunque no tanto con la Iglesia Católica, ¿sí? Vayan construyendo esta idea. Él pretendía siempre conciliar, mediar, condenaba a las presiones competitivas de la sociedad liberal. Y, como los autores del derecho natural católico también hacían, antropomorfizaba
a la nación, es decir, le daba forma y síntomas humanos. Estos rasgos propios del ser humano, cuando se los adjudicaba a la nación, hablaban de asfixia, respiración, vitalidad, ¿sí? Entonces esta nación no había que asfixiarla, había que darle vitalidad, había que permitir que respire. Y en este sentido los radicales se apropiaron de muchos de los temas populares entre los tradicionalistas. Y en el interior del radicalismo de aquellos años se van a encontrar estas posiciones, pero a la vez promovieron acciones, como por ejemplo el 12 de octubre, ¿sí? Que fue lo promovieron el día de efeméride con el festejo del Día de la Raza. Así se llamó y se conmemoró originalmente el 12 de octubre. Los radicales de este periodo se identificaron con los escritores nacionalistas. En sus discursos de campaña evocaban deliberadamente a los viejos federales entrando a los pueblos a caballo, luciendo su poncho colorado, y criticaron a los extranjeros desagradecidos, ¿no? Por desagradecidos de todo lo que le había dado este país. Y aquí vemos cómo, ¿sí? El radicalismo, que tuvo mucho de esta amalgama del ideario nacionalista de la época, tuvo un accionar muy ambivalente y que termina siendo siempre el desmedro de los trabajadores y de los más populares, como fue la Semana Trágica, que también ya hemos hecho mención en clases anteriores, de 1919, en esta manifestación de obreros, ¿sí? Que peleaban por las mejoras de condiciones laborales. Fue un enfrentamiento entre tendencias anarquistas, y de los sectores nacionalistas. Hubo una toma de los talleres Bacena, talleres metalúrgicos que reclamaban estos obreros por mejoras de condiciones laborales, y el gobierno aceptó el planteo gremial desde un principio. Pero los reclamos del sector nacionalista, que estuvieron en su momento alentados por la Federación Obrera Regional Argentina, sumado a la violencia de los rompehuelgas, derivó en una escalada de violencia muy grande que dejaron un saldo de muertos que fue entre 140 a 700. Fíjense la diferencia, depende de la fuente que se tome, pero es una cantidad impresionante. Y a la vez dejó centenares de heridos. Este suceso fue conocido también por el que generó el primer pogrom en América Latina. Mientras ocurrían todos estos disturbios, la Liga Patriótica Argentina, que ahora vamos a explicar quién es, atacó a la comunidad local judía. ¿Sí? Esto dejó al descubierto esta semana trágica, dejó al descubierto la necesidad del apoyo a los trabajadores. Había que sancionar legislación laboral que cubriera, que protegiera a los trabajadores, y había que encontrar mecanismos para evitar estos desbordes sociales. Debía ser posible, en el ideario irigoyenista, equilibrar el poder entre estas partes, pero la Semana Trágica hizo reaparecer las tensiones latentes por más de una generación entre nativos e inmigrantes. Tal explosión demostró las débiles raíces que la democracia popular tenía en su momento y marcó la primer intervención política de envergadura del ejército, ya que, sin esperar órdenes de las autoridades, las tropas marcharon dentro de la ciudad, reprimieron la huelga general, manteniendo a Irigoyen a su merced durante varios días. La Semana Trágica se convirtió en uno de los principales disparadores del movimiento nacionalista en su expresión virulenta. Bueno, ¿qué fue la Liga Patriótica Argentina? El violento episodio de la Semana Trágica dio lugar a la formación de una organización paramilitar, la Liga Patriótica Argentina,
que durante los años inmediatamente posterior a la guerra suscitó fuertes apoyos entre la clase alta y media, entre los militares, en la iglesia y en las organizaciones empresariales más importantes. ¿Sí? Recuerden que la Primera Guerra Mundial termina en 1919 justamente. Los miembros de la Liga combinaban, ¿sí?, el ahora extendido temor por los agitadores. Luego de la Semana Trágica había quedado un temor por el disturbio. Lo conjugaron con algunas actitudes de los tradicionalistas y con el nuevo culto a la milicia. La Liga demostraba hasta qué punto la clase alta, la denominada gente bien, estaba empezando a asimilar los argumentos anticipados ya por los tradicionalistas 2 décadas antes. La consigna "salvemos el orden y la tradición nacional" ejemplificaba esta idea, propuesta por los escritores católicos como Gálvez, en los que decían que el orden y la tradición eran sinónimos inseparables. A pesar de sus fuertes vínculos con los militares, la Liga Patriótica Argentina fue una de esas típicas asociaciones clericales que se venían desarrollando durante los años anteriores y que pretendían resolver la cuestión social mediante la combinación de la represión y de la reforma moral. Actuaron con total impunidad y anuencia de los gobiernos, y vamos a ver en la próxima década, en la década del 30, ¿sí?, más expresiones de este tipo similares a la de la Liga Patriótica. Otro acontecimiento en los cuales se expresan los nacionalismos de derechas más recalcitrantes del nacionalismo conservador, fue la Patagonia Trágica. ¿Sí? Uno de los protagonistas de la época afirmaba que unos pocos estancieros eran dueños de toda la Patagonia, pagaban con vales o en moneda chilena. Y Santa Cruz, ¿sí?, era uno de estos escenarios, y fue el escenario de los trabajadores rurales que lucharon contra la clase terrateniente, y no escapó de la más cruel represión y hasta el fusilamiento de estos trabajadores, ya que estaba gobernado, tenía un representante del partido político conservador, porque recuerden que en este periodo la Patagonia, ¿sí?, era territorio nacional, implicaba que dependía del gobierno central y que no tenía autonomía provincial. Irigoyen podría haber colocado a alguien de su séquito político, sin embargo, dejó como gobernador de este territorio en Santa Cruz a un conservador de pura cepa, Edelmiro Correa Falcón, secretario de la Sociedad Rural de Santa Cruz y futuro miembro fundador de la Liga Patriótica Argentina Santa Cruz. No iba a defender de ninguna manera a los trabajadores, iba a estar del lado, ¿sí?, de la patronal. Bien, acá hay un discurso que ustedes tienen las fuentes, que es muy interesante ver porque fue uno de los intelectuales muy fuertes de la época y que ha sido reconocido por la literatura argentina también, mucho tiempo después. Entonces hay que analizar un poco este discurso para identificarlo. Y Leopoldo Lugones expresaba su sueño de un nuevo orden, ¿no? También lo llamaba revolucionario, decía un nuevo orden revolucionario cuyo arquitecto debía ser el ejército. En su discurso denominado La Hora de la Espada, ¿sí?, que lo pronunció en Perú en el año 1924, al conmemorarse un aniversario de la batalla de Ayacucho, definía al liberalismo como un sistema constitucional propio del extinto siglo XIX y a la democracia popular la definía como incorregiblemente demagógica. Saludaba al ejército como el agente fundamental de la independencia nacional y el origen de la nacionalidad. Para Lugones, el ejército representaba la única instancia sobreviviente anterior al nacimiento del orden liberal y su estructura jerárquica constituía el núcleo del nuevo orden político que aspiraba a instaurar. A esta altura ya podemos nosotros tener muchos elementos para poder definir, identificar
a este pensamiento nacionalista conservador católico, y vamos a ver que en estos puentes que se tendieron, en esta unificación de encontrarlos con los poseedores de la moral más capaz para gobernar, distinguir cuáles elementos tenían en común o tienen iglesia y ejército, que tienen que ver con el principio de autoridad. ¿Sí? El principio de autoridad se cumple porque lo ordena alguien de mayor jerarquía. La jerarquía en una sociedad, en una organización, la obediencia debida, tanto la iglesia como el ejército comparten estos elementos, y a la vez de difusión muy fuerte, ¿sí? En las cuales se alentaba al ejército para poder llevar adelante la salvación de esta nación. Y ya nos vamos a acercar a 1930. ¿Sí? En diciembre de 1927, unos meses antes de que Irigoyen retornara al poder luego de una arrasadora victoria electoral, comenzó a publicarse en Buenos Aires un periódico que se llamaba La Nueva República. ¿Sí? Presentó una nueva generación de escritores nacionalistas, entre ellos Juan Carula, que representó a la expresión de extrema derecha del nacionalismo por su carácter de xenófobo y antisemita. La Nueva República, ¿sí?, auspiciaba ideas como la restricción del voto a los extranjeros y a los iletrados, promovía una reforma constitucional que especificara que los derechos de la nación eran anteriores a los del individuo. Este grupo demandaba la abolición de la educación laica y reclamaba la abolición de la propaganda comunista en las universidades, donde los estudiantes no debían tener representantes en el gobierno. Por supuesto, estaban haciendo alusión a la reforma de 1918, la reforma universitaria de Córdoba, ¿no? Lo veían como un grave error. Bueno, y para finalizar entonces esta entrega especial de los nacionalismos, esta charla con ustedes, podemos ir cerrando con la síntesis que la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el advenimiento del irigoyenismo fueron los principales motivos que generaron la formación del movimiento nacionalista. Antes de 1914, existía en un estado prepolítico, pero después de 1918 se desarrolló rápidamente como una crítica radical a la democracia liberal. Durante ese periodo, el arsenal ideológico de los nacionalistas se fortaleció y consolidó partiendo de las furiosas consignas contra los agitadores anarquistas que sostuvieron hasta principios de las décadas del 20. 10 años más tarde, ya estaban comenzando a conceptualizar su visión de una sociedad constituida sobre la base de la liberación del liberalismo. Y ahí vamos a tener ya nuevas propuestas, ¿sí? Reformar constituciones, mantener las elecciones como fachada y demás. Y vamos a volver a encontrarnos con estos nacionalismos con una expresión ya muy clara ligada a un gobierno en la década del 30.